Son los problemas informáticos de última hora, que todo acto que se precie tiene que tener esta incidencia. Muy bien, pues vamos a empezar, señor consejero, señora directora del Instituto de Estudios Ceutíes, señoras y señores, queridos amigos. Lo primero que quiero es darle a la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, porque nos acoge siempre en estas jornadas que organizamos y en general en todos los actos que organiza el Instituto de Estudios Ceutíes, con lo cual pues nuestro agradecimiento reiterado, porque estamos en esta sala estupendamente siempre, ¿no? Y en octubre pasado tuvimos ocasión de celebrar una serie de jornadas sobre la economía de Ceuta, donde tratamos la realidad actual de la economía y las posibilidades de solución que tienen cada uno de los problemas que se presentaron. En esa ocasión tratamos de temas muy variados, desde los temas fiscales al tema económico puro y duro, que abarca una serie de facetas, y trajimos a una serie de especialistas que pudieron ilustrarnos sobre toda esa serie de temas que tienen en Ceuta y que ahora están realmente muy vivos, como comentábamos hace un momento, ¿no? Sin embargo, quedó pendiente una jornada. Por causas de fuerza mayor no pudimos celebrar la jornada sobre el Plan General de Ordenación Urbana. Y considerábamos que era básico, por lo que lo dejamos en espera, que tuviéramos todos los datos y todas las personas que tenían que intervenir. Hoy ya hemos podido reunirnos y organizarlo para tener ocasión de comentar el Plan General de Ordenación Urbana. Tema que afecta a un colectivo muy amplio, un colectivo de constructores, promotores, profesionales de la arquitectura y el público en general, que también necesita viviendas, y que todo esto está paralizado en este momento, ¿no? Por tanto, considerábamos que era un tema prioritario para abordarlo en esta última jornada, ¿no? Digo última de momento, porque creo que la próxima jornada podrá tratar sobre la frontera, y estamos haciendo las gestiones para traer a un funcionario de la Unión Europea, precisamente de fronteras, que pueda abordar los reglamentos que están vigentes sobre este tema y que lamentablemente se están incumpliendo en Ceuta. De manera que creo que posiblemente podamos anunciar pronto esa otra jornada que nos quedaría pendiente, ¿no? Y hoy intervendrán como ponentes, en primer lugar, Luciano Alcalá Velasco, tengo que leer sus datos, que es arquitecto por Navarra desde 1979 y máster por el Global Institute of Technology en 2016. Es miembro de la Junta Rectora del Instituto de Estudios Ceutíes y del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta. Él trabajó en el Ayuntamiento de Ceuta entre el 81 y el 92, donde fue director técnico de la oficina precisamente del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987, y fue vocal de la Comisión de Patrimonio por el Instituto de Estudios Ceutíes entre 1999 y 2010. Desde su estudio, ABUML, consultores técnicos, ha llevado a cabo numerosos trabajos en diversas especialidades en Ceuta, como la revisión, síntesis y diagnóstico del PEGOU en 2000, el Plan de Movilidad Sostenible en el 2002, el Parque de la Marina en el 2004, el Plan Especial de la Zona de Servicios del Puerto entre 2002 y 2005, la Promoción Inmobiliaria Privada La Colina entre 2001 y 2010, la actuación del Inventario de Bienes Inmuebles de la ciudad de Ceuta en 2007 o la Dirección de Obra y Mantenimiento del Centro Penitenciario de Ceuta entre 2011 y 2017. De manera que es una persona con una experiencia enorme en toda una serie de actividades en Ceuta, ¿no? Y va a intervenir a continuación José Luis Muñiz García, que es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Ceuta, y hoy me he enterado que es gallego ejerciente también. Bien, pues estudió en el Instituto Católico de Dirección de Empresas, ICADE, en Madrid, donde se licenció en Derecho en el año 76, y después de diversas actividades profesionales inició su actividad en el negocio de la promoción inmobiliaria en 1992 en Algeciras. Ya ha llevado a cabo como gerente y socio de diferentes compañías mercantiles la construcción de más de 1000 viviendas en el campo de Gibraltar y Ceuta. Llevó a cabo varias iniciativas inmobiliarias en nuestra ciudad
y su principal actuación fue la construcción de 520 viviendas y un centro comercial en los terrenos de la antigua Ibarrola a través de la Sociedad Parques de Ceuta. Y por último intervendrá Carlos Pérez Marín, que es arquitecto por Sevilla desde 1997, miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ceutíes y autor de algunos proyectos como el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras de Ceuta, que llevó a cabo con otros profesionales. Ha llevado adelante trabajos, además de en Ceuta, en Lyon, Madrid, Tetuán, Casablanca, Cádiz, Tánger, donde participó en el plan estratégico. Qué envidia me ha dado cuando he oído la palabra esa, la palabra plan estratégico, del que estamos muy necesitados nosotros. Participó en el plan estratégico de aquella ciudad en 2006 y ha impartido clases en la Escuela Nacional de Arquitectura de Tetuán, colaborando con otras universidades y artistas contemporáneos marroquíes. También en Marruecos lleva adelante un observatorio para el Valle del Draa en Zagora, o el proyecto Caravan Tigmer, una estrategia cultural para los oasis de la provincia de Guelmim. En la actualidad y desde Ceuta continúa sus trabajos en el Instituto de Bellas Artes de Tetuán o en grupos de reflexión sobre el presente y futuro de Tánger. Todos sabemos lo importante que es el PEGOU, para terminar, para el desarrollo económico de Ceuta, y por eso pienso que tendrá especial relevancia el coloquio que tendremos al terminar las intervenciones. Recordar que esta jornada, como todas, se emiten en directo desde esta sala y luego se cuelgan en YouTube, en el canal que tiene el Instituto de Estudios Ceutíes en su página web, ¿no? El PEGOU, como veremos a continuación, es un tema que lleva pendiente desde 2008, hace casi 9 años, produciéndose en este tiempo gastos, perjuicios para los ciudadanos, sugerencias, pérdidas de tiempo a los afectados, y todo con cambios de responsables políticos durante este tiempo, encuentros, conferencias, alegaciones, sugerencias, en fin, una serie de actividades en 9 años que, a pesar de todo eso, todavía no vemos la luz al final del túnel. De todas formas, vamos a ver si esta tarde nos acercamos a los problemas que tiene la terminación, por fin, del Plan General de Ordenación Urbana y encontramos algunas soluciones al respecto. Muchas gracias y tiene la palabra Luciano Alcalá. Buenas tardes a todos. Yo quería empezar como introducción al tema que nos convoca con una exposición de la síntesis cronológica del Plan General. El vigente Plan General fue aprobado definitivamente por orden ministerial del 15 de julio de 1992 y su tramitación duró solo 3 años con 3 fases de información pública, la del avance de planeamiento, la de la aprobación inicial y una previa a la aprobación definitiva, a la aprobación provisional, porque hubo una serie de alegaciones que introdujeron modificaciones sustanciales. Aparte de esto, también en ese tiempo hubo un cambio importante en la legislación urbanística. Se aprobó el texto refundido de la Ley de Suelo del 92, víspera de que se aprobara definitivamente el plan. Después de esto, en marzo de 2000, la ciudad contrató los trabajos de consultoría y asistencia técnica relativos a la información urbanística y diagnosis para la revisión del Plan General, que fueron entregados en julio de ese mismo año, coincidiendo precisamente con el final del segundo cuatrienio de programación del plan. Pero esa primera fase no tuvo continuidad y no sería hasta octubre de 2005 cuando se contrata con Prointec la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta, cuyo resumen de tramitación es el siguiente. En marzo de 2008 se produce la aprobación del avance de planeamiento y se somete a información pública. Entre abril y mayo del 2008 se celebran varias charlas coloquio en el Casino Militar con los redactores del plan y se presentan numerosos escritos de sugerencias y alegaciones en la ciudad. En julio de 2011 se entrega por parte de Prointec el documento de aprobación inicial, pero esta se pospone varias veces durante 3 años. En agosto de 2014 se acuerda por el Pleno de la Asamblea la aprobación inicial del PEGOU y se abre un periodo de información pública,
se inicia el plazo con ello de suspensión del otorgamiento de licencias publicado en el BOCE del 26 de agosto. A principios de octubre de 2014 se presenta este nuevo PGO de Ceuta en el marco de las Jornadas de Arquitectura y Urbanismo organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes en este mismo foro, y durante ese mes se registran 176 escritos de alegaciones que son analizadas por el equipo redactor en un informe fechado el 2 de julio de 2015. A principios de agosto de ese año, la ciudad decide dejar sin efecto la aprobación inicial del PGO para atender la gran cantidad de alegaciones admitidas y desbloquear así la concesión de licencias, volviendo al documento del 92. Pero a finales de mes se desiste de tal revocación para no perjudicar las inversiones públicas y previstas y no retrasar un año más la tramitación con nuevos informes sectoriales, fijando para el verano de 2016 la aprobación provisional del PGO. En septiembre de 2015 se decide prescindir de Prointec y se crea una nueva oficina del PGO dirigida por el arquitecto municipal para continuar con la tramitación de su revisión y adaptación. En mayo de 2016 se acuerda por el Pleno de la Asamblea someter a un nuevo periodo de información pública el documento de revisión y adaptación del PGO, modificado sustancialmente al incorporar las alegaciones estimadas, el contenido de los informes sectoriales de la Administración y varias adaptaciones a la normativa vigente. Entre junio y julio de 2016 se registran 82 escritos de alegaciones que son contestadas por la Oficina Municipal del PGO, junto con 10 informes sectoriales de la Administración Central, varios de ellos vinculantes. En agosto de 2016 expiró el plazo máximo legal de 2 años de suspensión del otorgamiento de licencias, acordado con la aprobación inicial del PGO, y éstas deben concederse a partir de ese momento sobre la base del plan del 92, aunque los técnicos y jurídicos miran de reojo al documento de 2016. En noviembre de 2016 se organizan por la Consejería de Fomento y el Instituto de Estudios Ceutíes, también en este mismo lugar, unas jornadas divulgativas sobre el PGO de Ceuta, impartidas por funcionarios del Ministerio de Fomento y responsables de la oficina del plan. A finales de febrero de este año, ya 2017, se reúne la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos con los directores generales de Presidencia, Fomento y Disciplina Urbanística, los cuales aseguran que la aprobación provisional del PGO se llevará a pleno a finales de marzo, principios de abril, pero la fecha se sigue posponiendo. A finales de mayo se reúnen representantes de la Confederación de Empresarios, de la Asociación de Promotores y de los colegios de abogados y arquitectos con grupos de la oposición para abordar la problemática del PGO y analizar la situación ya insostenible que está generando en la ciudad este retraso, la cual ha llevado a la práctica paralización del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria. A finales de junio, los mismos representantes somos convocados por el consejero de Fomento a una reunión en la que, después de asegurarnos que la prensa tergiversa siempre lo que él dice y que el PGO es un objetivo prioritario de legislatura para su gobierno, nos revela los motivos del último retraso que vamos a ver a continuación. Según el consejero, los informes sectoriales preceptivos no parece que supongan en principio un problema para la aprobación del PGO, aunque reconoce que afectan a casi todo el territorio, que algunas cuestiones que plantean son incompatibles y que aún faltaban y siguen faltando algunos de ellos. Pues bien, durante los 12 años que han transcurrido desde que se contratara con Prointec en 2005 la revisión y adaptación del PGO, hasta la fecha, 6 personas distintas han encabezado sucesivamente la Consejería de Fomento. Y también en este plazo ha habido hasta 4 cambios de legislación urbanística. La Ley de Suelo de 2007, el texto refundido de 2008, la Ley de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana de 2013 y el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, que es el vigente. A continuación voy a resumir los 3 motivos que adujo el consejero de Fomento en la reunión de junio pasado para el retraso en la aprobación provisional del PGO previa, sería esta por el Pleno, pero previa a la aprobación definitiva que corresponde al Ministerio de Fomento. El primero de ellos es en la actualización del vuelo y la digitalización en formato GIS que los técnicos quieren incorporar al PGO antes de su aprobación provisional. GIS en inglés o SIG en español son las siglas de Sistema de Información Geográfica, un software
que enlaza mapas y bases de datos múltiples y permite disponer de planos digitales en los que se pueden hacer consultas interactivas y analizar toda la información territorial volcada en ellos. Son instrumentos muy buenos y muy adecuados para el planeamiento y para el urbanismo y la ordenación del territorio. Pero en febrero de 2016 la ciudad sacó a concurso la elaboración de una cartografía GIS de Ceuta. El contrato fue adjudicado en mayo de 2016, el 12 de mayo, y los trabajos debían estar terminados hace un año, por lo que ya podría haberse trasladado la información del PGO a dicha cartografía actualizada. Sin entrar en más detalles, puede decirse que es técnicamente posible y relativamente fácil pasar del actual formato de planos al nuevo sistema. Por ello, le manifestamos al consejero en aquella reunión que ni el vuelo actualizado ni el soporte GIS eran imprescindibles para la aprobación del plan y que se podrían implementar una vez que estuviera en vigor. El segundo de los motivos es el estudio de delimitación del tramo urbano de las carreteras nacionales que se ha licitado por la Dirección General de Carreteras a solicitud de los técnicos de la Consejería. Frente a este técnico previsto en la Ley de Carreteras, que sirve para fijar la línea límite de la edificación y los bordes exteriores de las zonas de servidumbre y de dominio público de las carreteras del Estado, fundamentalmente esto se hace en las travesías urbanas, le planteamos al consejero algo mucho más simple, probablemente más rápido, que también contempla dicha ley en el artículo 49 y en la disposición adicional tercera, la cesión de las vías urbanas, es decir, los tramos de carretera que integran la red de comunicaciones interior de las poblaciones. No tenemos noticias todavía de la licitación, redacción y posterior tramitación de ese estudio. El tercero de los motivos es el vial Puerto Frontera. En palabras del consejero, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, dice que hay que incorporarlo al PGO y la subdirectora general de Urbanismo del Ministerio de Fomento, Ángela de la Cruz, asegura que no lo va a permitir. Este proyecto se inició en 2007, se tramitó entre 2009 y 2011. Lo descartó en 2012, nada más entrar, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ahora parece haberse recuperado, aunque en los presupuestos generales del Estado de 2017 que se publicaron en junio no figura nada, y los de 2018 están pendientes de Cataluña para su aprobación. En primer lugar, debería aclararse esa disensión interna de los altos cargos del Ministerio de Fomento a la que aludió el consejero textualmente, para incluir este importante sistema general viario en el plan general o desistir de él definitivamente, por la gran incidencia que tiene en la ordenación urbana y las servidumbres que conlleva. En cualquier caso, la supuesta necesidad de este enlace directo y estanco entre el puerto y la frontera no parece nada clara hoy en día, cuando el problema de tráfico con Marruecos es otro, tiene otros componentes, y este vial no lo soluciona, ni siquiera con su tramo final actualmente en ejecución. Y enlazando con este tema, voy a exponer brevemente una cuestión relacionada con algunos motivos de este retraso. Son numerosas las servidumbres derivadas de la legislación vigente en Ceuta: naturaleza, montes, aguas, costas, carreteras, puerto, helipuerto, red eléctrica, defensa nacional. Todas ellas inciden en un territorio tan reducido como el de Ceuta, de apenas 20 kilómetros cuadrados, y en muchos casos estas servidumbres, estas afecciones, afectan, valga la redundancia, directamente a la tramitación de las licencias. Hablaré solo de alguna de ellas. En Ceuta hay 3 carreteras nacionales que figuran en el catálogo de la red de carreteras del Estado con estos datos. La Nacional 352, de Ceuta a la frontera con Marruecos, por el Tarajal. La Nacional 354, de Ceuta a la frontera con Marruecos por Benzú. De toda la vida se había llamado de Ceuta a Benzú por la costa, pero hace 2 años que la cambiaron el nombre en el catálogo de carreteras. Y la tercera es la Nacional 362, que es la de la vigilancia fronteriza, de el Tarajal a Benzú. Aunque en el catálogo figura que está
que tiene conexión con ambas, realmente están aisladas. Para enlazar la 352, la de Martínez Catena, con la de vigilancia fronteriza hay que atravesar un tramo, el de acceso al Príncipe y a los polígonos, que es una vía autonómica. Y por la parte opuesta, no creo que el cruce de la barriada de la Cabililla se pueda considerar ni siquiera como una travesía. En la ampliación esta del plano que hay aquí arriba, se aprecia la aplicación de las servidumbres previstas en la Ley de Carreteras, que afectan a inmuebles como la catedral, el parador, las murallas reales, por el lado de la 352, y en el otro lado, que arranca desde el Puente del Cristo, estarían todos los edificios que dan fachada a la Avenida España, la Avenida General Muslera, la calle Padre Feijó. Como todos sabéis, en la Puerta del Sol de Madrid está el kilómetro cero del arranque de la red de carreteras radiales españolas, de la A1 a la A6. Pero las calles Montera, Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Carretas, Mayor o Preciados y sus prolongaciones, ninguna tiene ninguna servidumbre, por lo menos hasta la M30, porque todas ellas son vías urbanas. Como conclusión a este punto, habría que simplificar la situación adecuándola a la realidad de Ceuta con la cesión de los tramos que antes me refería de la Nacional 352 y 354, que son vías urbanas, para evitar con ello los retrasos en la tramitación de expedientes de licencia que ahora mismo pasan por informe preceptivo de carreteras y supone un tiempo en que tienen que mandarlo para informar y luego vuelve. En esta imagen se reproduce el plano de la vigente delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Ceuta, aprobado por una orden ministerial de fomento de 2015, que en ella se ha actualizado su perímetro marítimo con la ampliación de la explanada de Poniente y también el urbano, dejando fuera los ámbitos de uso residencial de la barriada junto a obras del puerto, los chalets de la autoridad portuaria y las viviendas de San Amaro. Todo el que no entre en esos usos residenciales es porque es incompatible con la legislación portuaria y en esta delimitación así se ha adaptado. Sin embargo, si nos fijamos en esta imagen que procede del visor web del MAPAMA, del Ministerio de Medio Ambiente y otras hierbas, el deslinde marítimo terrestre vigente data de 1985 y es anterior, por tanto, a la ley, al Plan General del 92 y a las legislaciones de costas y de puertos. Y aquí puede apreciarse el desfase que hay en la delimitación. Aquí tiene el límite antiguo que corresponde a la prolongación de la Avenida España, que da acceso desde el Sardinero al puerto, el camino de acceso por la parte occidental, y que estaba incluido dentro de los terrenos del puerto. Con esta nueva delimitación de usos se ha eliminado, y también la zona de la barriada junto a obras del puerto, lo mismo que aquí las viviendas de la autoridad portuaria y estas otras de San Amaro que apenas se ven. Pero aquí me quiero fijar en un dato interesante, y es que aquí se ve el dominio público en tramitación en color amarillo, se ha incluido el foso de la Muralla Real. La verdad que no lo entiendo. No sé si tendrá que ver con la polémica de la navegabilidad que hubo hace poco, pero desde luego plantear ese ámbito como delimitación del dominio público marítimo terrestre y afectar a la escarpa y a la contraescarpa de las murallas reales de esa manera me parece un absurdo. En conclusión, este deslinde de dominio público marítimo terrestre debería actualizarse y adecuarse al entorno construido y a la ordenación urbanística para evitar situaciones absurdas como las comentadas a propósito de las carreteras y simplificar los trámites de los expedientes de licencia. El último que voy a reflejar es el de defensa. En este plano se reflejan algunas de las afecciones vinculadas a la Ley de Zonas de Interés para la Defensa del 75 y su reglamento del 78, ambas legislaciones preconstitucionales. De las tres clases de zonas reguladas en esta legislación me voy a referir solamente a la zona de seguridad para las instalaciones militares. En Ceuta existen
6 ámbitos que cuentan con sendas zonas de protección vigentes desde 1993. Algunas de ellas son ampliación de otras del 81. Las podemos ver en el plano señaladas con la línea azul y son las siguientes descritas de oeste a oeste. La batería de costa K8 Punta Blanca, el número 1. Las instalaciones del Jaral García Aldave, el número 4. Las de Loma Larga Serrallo, el número 2. La residencia militar Otero, el número 3. Las instalaciones radioeléctricas de las baterías del Pintor y del Molino, el número 5, y las instalaciones del Monte Hacho, número 6. El número de orden es en el que salieron las publicadas las órdenes ministeriales. Las delimitaciones que figuran en el plano resultan, como se puede ver, dispares en cuanto al criterio de la anchura. En rojo, las líneas en rojo lo que están marcados son instalaciones militares. Es lo que decía, que resultan dispares en cuanto al criterio de la anchura y no tienen en cuenta la accidentada topografía que tenemos en Ceuta. La legislación establece, tanto en la ley como en el reglamento, como norma general, una anchura de 300 metros, 400 en el caso de las baterías de costa, pero también contempla reducirla, y cito textualmente, hasta el límite estrictamente indispensable cuando resulte excesiva, especialmente en los casos en que las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o zonas urbanizadas. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí alrededor del acuartelamiento de García Aldave, la línea azul que se marca tiene los 300 metros de separación. Sin embargo, aquí, en los alrededores del acuartelamiento del Jaral, por aquí sí tendría los 300 metros, pero por aquí tiene más de 600 y afecta a toda la zona de la barriada Postigo y la urbanización La Colina. En el caso de la de Loma Larga Serrallo, tendríamos incluidas dentro de su ámbito de afección toda la zona de Benítez, parte de Loma Margarita, las barriadas enteras de Juan Carlos I y Erquicia, la mayor parte de Los Rosales y una buena parte de Príncipe Alfonso. En conclusión, con respecto a esto, habría que revisar y ajustar las zonas de seguridad aprobadas hace casi 25 años en relación con la situación actual y las necesidades reales de la defensa nacional en todo el territorio de Ceuta, para evitar trámites innecesarios que retrasan el otorgamiento de licencias y otras cosas. Pero aquí nos vamos a referir a esta. En resumen, con estos planteamientos que he sacado de las servidumbres, de las afecciones, lo que se trata es de simplificar la burocracia urbanística para que la construcción en Ceuta sea más fácil cuando el nuevo plan general entre en vigor. Y ya como reflexión final, a mi modo de ver, la solución a los problemas derivados de las afecciones y servidumbres que inciden en el plan requiere de reuniones a 2 niveles. En el ámbito técnico, de los responsables de la oficina del PGOU con los de la administración periférica en Ceuta, que son quienes mejor conocen la normativa y la problemática que les afecta. En el ámbito político, del consejero de Fomento con los titulares de las secretarías y sus direcciones generales u órganos equivalentes de los ministerios afectados, que son varios. En mi modesta opinión, estas reuniones deberían plantearse en un plano de igualdad entre los representantes de ambas administraciones, la autonómica y la estatal, a partir de los planteamientos técnicos de viabilidad y compatibilidad de las distintas servidumbres, con una mentalidad abierta y un espíritu de coordinación entre las diversas competencias del Estado, y con una visión realista del presente, teniendo en cuenta lo que existe, y posibilista del futuro, que permita desarrollar racional y razonablemente el Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta. Y con esto termino mi intervención y le doy la palabra a José Luis Muñiz. Muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Esto está puesto? No. Se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes la oportunidad que nos ha dado, yo creo, a todos los ponentes, cada uno en su área de actuación, de poder manifestar en este foro tan importante las problemáticas que se refieren a todo el proceso de aprobación del Plan General y que creo que están constituyendo uno de los problemas más importantes que tiene en este momento la economía ceutí en cuanto a su desarrollo y futuro.
quiero primero, antes que nada, hacer una reivindicación de la actividad de la construcción. Es decir, siempre el sector de la construcción y dentro de eso el sector de la promoción ha podido tener una mala imagen como un sector especulativo, como un sector que va a sus intereses, como un sector que ha causado las crisis o importantes crisis, y yo frente a eso quiero hacer una reivindicación de que nuestro sector es un sector económico como otro cualquiera, absolutamente necesario, que genera riqueza, que genera puestos de trabajo y que genera actividad, y que por lo tanto, frente a las pretensiones muchas veces legítimas, no lo discuto, de cambiar los modelos económicos de desarrollo de una sociedad, siempre estamos hablando del Silicon Valley y de todas estas cosas, pues al final los que sacan las castañas del fuego de la economía de este país es el sector de la construcción y el sector turístico. Entonces, frente a eso, quiero hacer una reivindicación en ese sentido. Por otra parte, las jornadas hablan sobre construcción. Construcción es un término muy genérico, ¿eh? O sea, dentro de la construcción está lo que es la construcción residencial o la promoción residencial y lo que es la construcción pública, digamos, o de infraestructuras públicas. Yo aquí básicamente vengo como presidente de la Asociación de Promotores, que recoge una parte de estas. Lo cual no quita para que la evolución del plan general y su aprobación afecte a todas las áreas. Es decir, el plan general no solamente es un documento que regula lo que es la construcción residencial, sino que regula todas las infraestructuras de desarrollo de una ciudad, entre los cuales están carreteras, están instalaciones de acompañamiento, de unión de barrios, en fin, toda una serie de infraestructuras que generan un importante volumen añadido en cuanto a la construcción. Entonces, dicho eso, voy a entrar un poco a que veamos qué es lo que estamos hablando y de qué estamos hablando. Ahí tenéis el estado de la actividad de promoción en Ceuta. El gráfico lo que señala es el número de viviendas, de transacciones de viviendas nuevas a lo largo del año 2004 hasta este momento. Quiero decir, esto hasta me ha asustado a mí, vamos, perdón, quiero decir, que es que ha habido un año, que es el 2016, que me parece que han sido 8 viviendas lo que se ha vendido en Ceuta de vivienda de nueva construcción. O sea, que esto no es que tenga una ligera desaceleración ni que tenga una caída. Esto es que está en fase terminal. ¿Me entienden? O sea, quiero decir que ahora mismo no es cualquier... Yo creo que no hay un sector económico en Ceuta que haya tenido una caída de ingresos de este nivel. Hablamos del sector del comercio, del sector esto. En este momento estamos hablando de pasar de 300 viviendas entregadas y vendidas, que son las que de verdad generan la actividad, porque construir se puede construir más, pero si no se vende no vale para nada. Al año pasado 9 viviendas y este año parece que ya se levantó un poquito más. Entonces quiero decir con esto, que quiero dimensionar con esto, sin dar excesivos datos, pero sí que veamos un poco gráficamente de qué estamos hablando, que estamos hablando de un sector que ahora mismo está prácticamente con encefalograma plano. O sea, quiero decir que ahora mismo, tal como están las estadísticas, es como no existiera. O sea, construir 9 viviendas o entregar 9 viviendas en un año no es un sector económico, es un amigo que hace una promoción, ¿eh? Entonces, eso en primer lugar. Ahí tenéis, por otra parte, lo siguiente que quiero expresar en cifras, y tampoco me quiero alargar mucho, es la implicación que tiene esta situación, no solamente para los promotores, que podemos decir, bueno, pues mira, que se fastidien, que su negocio corre su riesgo y peor para ellos. Es que la propia ciudad, que es el organismo que tiene que aprobar el planeamiento, sufre en sus propias carnes las consecuencias de no aprobarlo. Porque este es el gráfico que representa los ingresos por el ICIO. El ICIO es el impuesto de construcciones y obras a lo largo de estos años, según aparece, incluso creo que es documentación del propio avance del plan general. Estamos en lo mismo, o sea, estamos viendo cómo hay una caída, aunque este impuesto no se refiere solo a la promoción de viviendas, sino que también la construcción y paga ese impuesto, pero está claro que tenemos una tendencia hacia abajo. Es curioso, porque además aquí se refleja una situación que es la siguiente. Cuando empieza a bajar en el 2012, pues la solución que se establece es subir el impuesto. Entonces así a ver si compensamos la bajada subiendo el impuesto. Y pasa del 3,3 al 4%. Lógicamente sigue bajando, porque nunca una subida de impuestos compensa la bajada de la actividad. Lo segundo, estamos hablando del otro ingreso importante que está referenciado a la actividad promotora o de los promotores inmobiliarios, que son las tasas urbanísticas. Volvemos a un gráfico, en este caso mucho más lineal hacia abajo,
porque ese sí está referenciado básicamente a las tasas por elementos o por instrumentos de planeamiento, de construcción, licencia, etcétera, y veréis que vuelve a ser lo mismo, es una caída constante. Nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo, es decir, como está cayendo, creamos una ordenanza de tasas del año 2014 donde subimos las tasas y generamos nuevas tasas sobre actividades urbanísticas. Algunas de ellas incluso han sido recurridas por los propios promotores o por los propios afectados por ellas y ganadas en sentencias judiciales, por el concepto de que una tasa tiene que tener una memoria económica que justifique el coste real de la gestión de esa tasa. No vale decir yo pongo una tasa por cualquier, sino que tiene que haber una memoria económica que diga es que esto le cuesta a la ciudad esto. Aquí tenemos casos, por ejemplo, como es la información urbanística, que es una tasa lineal en función del número de metros cuadrados que tiene el terreno. Significa, normalmente un técnico que hace una información urbanística de un suelo, generalmente le cuesta lo mismo hacerla de un suelo de 500 metros que de un suelo de 5.000, porque suele ser un suelo uniforme, que tiene la misma calificación urbanística, y por eso, sin embargo, como es lineal en función del número de metros, pues una tasa de un suelo de 5.000 metros vale 10 veces más que un suelo de 500, lo cual tampoco lo entendemos. Entonces, como veréis, con estas dos pequeñas pinceladas que he querido dar en cuanto al nivel de actividad que supone esto, pues estamos en una fase donde realmente no solamente nosotros estamos seriamente preocupados, creo que la ciudad en general debe estar seriamente preocupada porque bueno, la actividad nuestra no es una actividad solamente nuestra, sino que tiene unos derivados muy grandes en el resto de los sectores de la sociedad. Cuando vemos estas caídas, bueno, podemos argumentar, vamos a analizar un poco las causas de esta salida, de estas caídas, porque bueno, también es cierto que en el resto de España también ha habido una caída de la actividad urbanística, también ha habido, no, a ver si aquí no somos diferentes, somos iguales y tenemos las mismas causas. Entonces vamos a analizarlo un poco por encima. Bueno, primero, ha habido una situación económica de crisis, vale, sí, eso siempre es muy socorrido para justificar todas estas caídas, pero también es cierto que estamos actuando sobre un territorio como es Ceuta, donde, habiendo crisis indiscutiblemente, hay un sector importante de la población, que es el sector de los funcionarios, que vamos a decir que han sufrido ligeramente, no se han visto tan afectados, porque entonces ese colectivo de personas que en Ceuta representa el 52% de los asalariados, frente al 15 o el 16% que representa en el resto de España, no han podido mantener ese poder adquisitivo que tenían cuanto a vida. O sea que esta razón, bueno, tendrá su efecto, nada es absoluto, pero no. Exceso de viviendas. Tampoco me parece que sea una razón en Ceuta. Aquí no se ha construido por encima de las necesidades. No hay un parque de viviendas disponible en este momento para venta. O sea que no hay ninguna justificación. Es más, el propio Plan General, cuando hace sus estudios de proyección de las necesidades de vivienda, está hablando de 10.000 viviendas en un horizonte de 15 años, me parece que es. O sea, está reconociendo que tanto por vía de crecimiento de la población como de reubicación, como etcétera, hace falta un número importante de viviendas. 10.000 viviendas, para que os hagáis una idea, representa casi el 50% del parque de viviendas que tiene actualmente Ceuta, que son 26.000, me parece. Entonces, estamos hablando de crecimiento importante. Expectativa, vivienda de segunda residencia. Bueno, esto lo menciono porque ha sido una causa realmente importante en otras zonas, porque bueno, se ha construido mucho en segunda residencia y esto se ha quedado mucho sin vender, pero es que en Ceuta no existe vivienda de segunda residencia. De hecho, como dato anecdótico, os digo que el plan nuevo prevé 48 viviendas en los próximos 15 de segunda residencia, viviendas en los próximos 15 años, lo cual es un dato totalmente. Expectativas de reducción del precio de la vivienda. Volvemos a lo mismo. Como no ha habido exceso de viviendas, como no han quedado promociones libres, como los bancos no han tenido que quedarse con promociones, pues esto tampoco se produce en Ceuta. Yo he estado consultando la base de datos del Sareb, de la oferta de viviendas en Ceuta del Sareb, no hay ni una, no existe. O sea, no hay ninguna vivienda en Ceuta. Que puede haber alguna promoción que esté sin terminar, pero en promociones que están sin terminar. Pero en viviendas nuevas como oferta no existe ninguna. Luego, no hay ninguna razón para pensar que esta sea otra de las razones. Falta de demanda, volvemos a lo mismo. Aquí hay demandas de vivienda, esto lo hemos sufrido. Y además hay un hecho incontrovertible. Se ha parado el negocio de la promoción inmobiliaria, pero la demanda de alquileres ha subido espectacularmente. Quiero decir, esos son gente que necesitan una vivienda y que han tenido que recurrir a la vía del alquiler porque no encuentran una vivienda nueva. Entonces, con todos estos factores, que indiscutiblemente no vayamos a ser absolutos, no, cada uno habrá tenido su porción de responsabilidad, pero yo creo que muy pequeña, pongo un último razonamiento, que es lo que nos lleva a los promotores a pensar que el Plan General nuevo es un elemento importante y distorsionante y consecuencia y promotor, o sea, provocador de esta base, de esta reducción de la actividad nuestra.
¿Por qué el PGO es un elemento que frena el crecimiento de nuestra actividad? Pues porque se nos puede argumentar, y usted, el plan antiguo existe. Ha habido 2 años que se han suspendido las licencias, pero se han vuelto a retomar. ¿Por qué no sigue usted construyendo con el plan nuevo? Pues por una razón muy sencilla. La filosofía del plan nuevo, del plan que se está tramitando en este momento, es no generar mucho suelo fuera del término urbano que estaba establecido en el plan anterior, sino más bien colmatar todos los suelos urbanos que había en este momento. Eso significa que para atender a esa demanda de viviendas, en general, ha aumentado las edificabilidades de los suelos existentes. Con lo cual quiere decir que un señor que tiene un solar, que antes le daban un número de plantas o una edificabilidad determinada, calculada de una determinada forma, cuando mete los parámetros del nuevo plan general, ve que le resulta una mayor edificabilidad. Con lo cual automáticamente es una paralización, sobre todo cuando le están diciendo recurrentemente que esto va para 3 meses, que en 3 meses está el plan aprobado. Incluso aquellos que se ven perjudicados también, porque lo que hacen es que han presentado una alegación y entonces están esperando a que les resuelva la alegación para ver si se pueden acoger a este movimiento de incremento de la edificabilidad o de los parámetros urbanísticos que tiene esa parcela. Quiere decir que después de analizar todas estas causas, vemos que el PGO no es una cosa que dice, bueno, hay un antiguo, que se hace, el nuevo vendrá, no pasa nada, es neutro, vamos a seguir con lo antiguo, vamos a tal, sino que es un elemento realmente beligerante en la paralización de la actividad económica que tenemos en este momento. Voy a empezar ahora, voy a hacer algunas consideraciones de análisis sobre lo que es el plan general, visto de la expectativa de los objetivos que tiene el plan, porque yo, evidentemente, con 2 técnicos aquí, uno a cada lado, no se me ocurriría meterme en ningún aspecto técnico sobre este tema. Pero sí es cierto que quería ver un poco de qué forma los objetivos que tiene el plan general. Y no voy a entrar en todos, porque son muchos, y a veces de una literatura muy elaborada, con lo cual es difícil incluso saber qué es lo que se está diciendo, pero bueno, sí es cierto que el plan general en sus objetivos sí establece unos objetivos generales en cuanto al tema de vivienda y el tema del suelo. O sea, quiere decir que es un documento que le preocupa el tema de la vivienda, le preocupa el tema del suelo y por lo tanto de alguna forma está pendiente de ese tema. Evidentemente estamos hablando que los objetivos del PGO está hablando entre otros, pero yo diría eliminar la infravivienda, quiere decir, ya está dando una indicación de por qué camino queremos ir, o sea, hay una necesidad. Habla en el punto 11, preparar suelo a precios competitivos, también es un elemento importante que nos afecta a nuestra actividad, y en el punto 13, facilitar la gestión del plan. También este es un elemento muy importante en este planeamiento, porque si a lo mejor algo ha adolecido el planeamiento que tenemos en vigor, es que a lo mejor no tiene instrumentos de gestión suficientes para haberlo desarrollado en su totalidad. Y la prueba es que hay grandes bolsas de suelo que siguen estando igual que en el 92, no han evolucionado. Y probablemente sea por un problema de gestión. Entonces, vamos viendo que el plan general realmente pretende tener objetivos tanto generales como objetivos en relación con la política de suelo, concretamente. Por ejemplo, hace mención de una forma importante con todo el tema de las instalaciones militares. ¿Qué duda cabe que Ceuta tiene un componente, las instalaciones militares tienen un componente muy importante en Ceuta por su tamaño, y entonces evidentemente el que dentro de sus objetivos sea llegar a acuerdos con este estamento para conseguir ese suelo, para dotarse de suelo, para todas esas actuaciones, es un elemento importante y por lo tanto nos parece bien que esté dentro de los objetivos. Habla también de agilizar la gestión de desarrollo y ejecución del planeamiento. Nuevamente volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. También es un elemento fundamental para generar suelo. No podemos generar suelo si tenemos unidades de actuación o elementos de actuación complejos con cientos de propietarios que tienen que ponerse de acuerdo para hacer un desarrollo urbanístico, que eso al final se demuestra que no funciona nunca. Incluso hace una mención especial que nosotros agradecemos, que es facilitar y canalizar la actuación de la iniciativa privada en los procesos de planeamiento y gestión urbanística. O sea, cuenta con nosotros como sector, lo cual es de agradecer y estamos encantados de que sea así. Hay otra parte que es los datos relativos a la política de vivienda. Nuevamente volvemos a tener unos principios generales que también son buenos, y habla de la vivienda como un elemento de la actividad económica, con lo cual reconoce que es un elemento de actividad económica, no es un mero servicio ni es un mercado, sino que es importante para nosotros. Y desde el punto de vista urbanístico, reconoce que el uso residencial es el que de forma preferente sirve de base al tejido urbano de la ciudad.
también es muy importante y nos gusta que todos estos objetivos estén recogidos en el plan. Luego ya técnicamente veremos cómo se recogen o cómo se no se recogen, pero por lo menos como idea general yo creo que esto es importante. Habla también de un proceso de propiciar el acceso de la vivienda a todos los ciudadanos, diseñar una oferta de vivienda adecuada con la evaluación ponderada de los diversos factores de demanda y generar las condiciones que propicien la promoción y construcción privada de viviendas, tanto en régimen libre como de protección pública. ¿Por qué quiero decir todas estas cosas? Porque nosotros no tenemos ninguna crítica genérica contra el plan general como documento, O sea, quiero decir, seguramente técnicamente tendrá aspectos mejorables, pero como filosofía de documento en ningún momento se nos puede ver a los promotores inmobiliarios como que estamos radicalmente en desacuerdo o como que sienta principios que van en contra de nuestros intereses. En ningún caso. Estamos totalmente de acuerdo con el documento. Entonces, a partir de ahí, y todo esto, fijaros la ambición que tiene el plan, que establece este número objetivo de viviendas para los próximos años. Vamos a verlo de forma gráfica, dividido por diferentes conceptos, por diferentes tipos de vivienda, en suelo urbano, en otras formas de planeamiento, pero al final estamos hablando, como decía antes, de 10.000 viviendas, con lo cual estamos hablando de un número importante de viviendas y que facilita o permite, si los elementos de gestión son buenos y se puede desarrollar razonablemente bien el plan, tener un horizonte de actividad importante. Quiero también hacer una mención a un tema importante. Vamos a ver. Puede haber alguna crítica, decir, bueno, pero ¿cómo se planifica para 10.000 viviendas si ahora mismo este mercado está parado? Qué exageración tal cual. Vamos a ver. El plan general no genera actividad en sí mismo. Sienta los elementos para que se pueda generar actividad. O sea, quiere decir que tengámoslo siempre como esa. No es necesario que un plan general se haga, yo creo, con la previsión de lo que está pasando en este momento, porque en este momento puede ser un periodo de crisis, pero el plan general tiene que preparar el camino para lo que va a pasar en los próximos 15 años. Y eso es lo que queremos los promotores, porque al final esto es una evolución que tenemos que si no tenemos la base de esa evolución, alguien me decía esta mañana, que esto es como el que siembra el césped. Luego habrá que regarlo, luego habrá que hacer que crece, pero si no siembras el césped, aquello no va a crecer en la vida. Y esto es un poco la filosofía del plan general. Entonces, dicho esto, nos encontramos con una situación, de hecho, que Luciano muy bien ha expuesto en este momento en cuanto a la evolución de la cronología, un poco que la ha dado en gran detalle. Este punto sí que es el que nos preocupa a nosotros. Yo lo he hecho un poco más resumido, no lo he hecho con los detalles que lo ha hecho él, pero claro, este es realmente el problema que nosotros tenemos encima. Es decir, tú hablabas desde el año de 12 años, yo casi hablo desde el año 2002, que es cuando se hace la primera avance de... Empezó con el plan del 92. Bueno, sí, el 2000 acaba el segundo cuatrienio. La primera fase que nos tuvo continuidad. Exactamente, pero realmente podríamos pensar que ese es el primer momento en el que se empieza a hablar de la aprobación. Entonces quiere decir que llevamos, desde el año 2002, llevamos 15 años para desarrollar un plan general de una ciudad de 80.000 habitantes, de 85.000. Es decir, Vigo tiene 300.000 habitantes y hizo un plan general en 3 años. El mismo plan de Ceuta anterior, que nos ha ilustrado Luciano, se hizo en 3 años. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa para que esto sea todo tan complejo y tan complicado? Bueno, pues este es el punto que a nosotros nos importa, este es el punto que a nosotros nos preocupa. Hemos tenido, como él dice, infinidad de reuniones, hemos presionado. Es muy difícil influir en un proceso en el que tú no tienes nada que hacer ni nada que decir. Es decir, es que siempre hay una excusa, siempre hay un planteamiento de que falta esto, falta lo otro, pero la verdad es que a partir de ahí no hemos nunca avanzado con respecto a ese tema. Y seguimos sin avanzar, que es lo triste, porque ahora mismo estamos hablando de que esto estaba previsto para septiembre o para octubre, era cuando iba a haber la aprobación provisional, estamos ya en diciembre prácticamente y no tiene viso de que se vaya a producir. La última comentario que nos hizo el consejero, que hizo en público porque salió en prensa, es que ya no iba a dar más plazos porque como siempre los incumple, pues así es la forma de solucionar el problema. Es que me hace gracia porque son formas de solucionar el problema muy imaginativas, ¿no? Es decir, están bajando los impuestos, los subo. Incumplo los plazos, no doy más plazos, con lo cual ya me quito el problema. Ahora mismo ya no podemos decirle que está incumpliendo un plazo porque no da ningún plazo, con lo cual ya nos ha desarmado en su totalidad. Entonces, a partir de ahí, yo, por no extenderme más, saco las siguientes conclusiones y creo que es un poco nuestro punto de vista. Primero,
El PGO es un elemento esencial en el desarrollo de la actividad económica de la ciudad. Esto tengámoslo todo claro. No solamente de los promotores inmobiliarios, es un elemento que crea un círculo virtuoso. Quiero decir, nosotros absorbemos recursos de la actividad económica de la ciudad, porque nuestras casas las compran gente que vive en esta ciudad y que genera actividad, pero a su vez devolvemos más actividad de la que consumimos, porque cuando se construye una vivienda hay un montón de actividades económicas que van vinculadas a la vivienda, que por lo tanto tienen importancia. El segundo punto es que la aprobación del PGO es una responsabilidad de los poderes públicos en su labor de asegurar el desarrollo de la economía ceutín. No busquemos otros responsables. O sea, esto no es una cosa que se hace entre varios organismos, entre varios elementos, entre varios colectivos. Esto es una obligación de la ciudad. Y además una obligación sin plazo, que es otra cosa que muchas veces. Pero bueno, ¿por qué no ponéis un pleito? ¿Por qué no ponéis? Y usted, aquí no hay pleito posible, porque no hay un plazo, no hay ninguna ley que fije que la ciudad tiene que aprobar un plan general en un plazo determinado. Entonces, como no tienen plazo, pues no te puedes recurrir contra ello. Y luego la última conclusión que saco es que la situación en que nos encontramos denota la incapacidad de gestión de las autoridades en el desarrollo de este proyecto. Yo creo que a cualquiera que estemos en el mundo empresarial se nos presenta un caso como esto en nuestra empresa y evidentemente el responsable de esto probablemente estaría en la calle. Porque sí, no digo que cada hito que se ha ido incumpliendo siempre tiene una explicación y siempre tiene una causa, pero al final es una suma de causas que lleva a la ineficiencia total. O sea, quiero decir, todo tiene una causa. Una será la cartografía, será el informe de defensa, ¿no? Pero claro, cuando tú miras con perspectiva y te das cuenta que llevas 15 años tramitando un documento y sigues estando sin cumplir los objetivos, pues evidentemente eso es una ineficiencia de gestión. Y finalmente, lo que queremos requerir es a los responsables políticos la urgente aprobación del PGO. Que sepan que están paralizando la actividad económica de Ceuta con este tema. Que muchas todavía nos dicen, algún técnico, alguna cosa, bueno, pero si el PGO no influye en nada, si esto no pasa nada, si es que aquí que hay solares que se puede construir todavía y tal y cual. No es así, no nos equivoquen. O sea, quiero decir, están frenando el crecimiento económico de Ceuta. Y esto creo que es importante que se diga y que todo el mundo lo sepa. Muchas gracias. A continuación, perdón, que no incorpora Carlos Pérez Marín, va a seguir con su ponencia. Buenas tardes, buenas noches. Yo voy a intentar abrir un poco más el foco, porque desde mi punto de vista ya no se trata de ver si la tramitación se hace rápida o no se hace rápida, si el plan general es bueno o no es bueno. Yo creo que hay un problema muchísimo más grave de fondo y que voy a intentar explicar. Me gustaría recordar cómo en los años de, entre comillas, bonanzas económicas, multitud de ayuntamientos en España se lanzaron una carrera frenética por los desarrollos urbanísticos, a través de planes parciales, a través de planes generales. Y todo era en aras de unas bonanzas económicas y que todo el mundo se beneficiaba. Administraciones, promotores, constructores, ciudadanos, porque había mano de obra, porque había dinero en los bancos que se prestaba con muchísimas alegrías. Y eso se tradujo en que toda esta planificación hubo que desarrollarla de la noche a la mañana, porque es que había muchísima prisa, si no las inversiones se perdían o los créditos costaban dinero. ¿Eso a qué dio lugar? Dio lugar a que prácticamente los arquitectos, la inmensa mayoría, no todos, se convirtieron en puros administrativos, en los que se dedicaban a plasmar sobre el papel las indicaciones que daban los políticos, que decidían el futuro de una ciudad o de un barrio como si estuviesen decidiendo las obras que iban a hacer en su cocina o en su cuarto de baño. Y todos conocemos las consecuencias económicas que eso ha tenido, pero muy pocos son conscientes de las consecuencias a largo plazo que todos esos habitantes de esos nuevos barrios, de esas nuevas ciudades, están sufriendo hoy en día y que van a seguir sufriendo durante generaciones, porque viven en espacios inhumanos, donde se primaba la rapidez en lugar de la reflexión y de la crítica sobre cómo debemos vivir. Dicho esto, parece que en Ceuta nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque se sigue actuando de la misma manera. ¿Por qué no se aprueba el plan general? Porque no hay interés. Si es que los técnicos debemos ser un problema para los políticos. Estamos ahí porque hay una normativa que dice que tiene que haber un informe de un técnico, pero si no, ellos mismos se valdrían para decidir lo que se hace y lo que se deja de hacer en la ciudad. Hasta hace poco, hace una semana, se seguía explicando que la tramitación que se seguía de un proyecto público en el que no había concurso de ideas ni había una licitación pública era por la urgencia de los tiempos, porque había un plan de inversiones y porque otro consejero explicaba de que es que
había que terminarlo para las elecciones. O sea, se anteponía de nuevo la rapidez sin reflexión de ningún tipo antes que la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy en día la ciudad se dedica a tapar parches, sin pensar cuál es el problema que está generando eso. Y anteriormente la ciudad reaccionaba en función de las noticias que aparecen en prensa. Hoy con las redes sociales está todo el mundo denunciando en Twitter y en Facebook, y entonces yo creo que es que no dan abasto, no tienen manos suficientes para ir tapando agujeros. Y eso al final quien lo acaba pagando es la ciudad, porque no se resuelven los verdaderos problemas que tiene la ciudad. Además, se da la circunstancia de que Ceuta, sí es cierto, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad muy compleja. Nos encontramos con un plan general que si queremos desarrollar algo en el puerto no podemos porque es territorio independiente. De que si nos hace falta suelo y el mayor propietario de suelo es el Ministerio de Defensa, no podemos hacer nada con los terrenos de defensa aunque estén abandonados. Si tenemos un problema en la frontera y hay que ganarle terrenos al mar, no podemos porque es que como vamos a decirle a Costa lo que tienes que hacer. Si tenemos que ampliar las redes de infraestructuras de comunicaciones, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el ámbito de intervención del plan general es muy, pero que muy reducido, casi, no sé el porcentaje, pero estaríamos hablando del 50% de la ciudad sobre el que tenemos algo que decidir. ¿Y eso por qué es así? Sencillamente porque el único instrumento del que está dotado la ciudad es de un plan general de ordenación urbana. La ley del suelo, vigente, es una ley que ha tenido un desarrollo muy complejo, en el que se inició como una ley estatal que se fue cambiando en numerosas ocasiones, a la vez que las diferentes comunidades autónomas, ante tal desbarajuste, ellos decidieron redactar sus propias leyes del suelo. Hasta tal punto de que la ley del suelo del Estado solamente es aplicable hoy en día en Ceuta y en Melilla. ¿Qué ocurre? En Ceuta, esos problemas derivados de las no competencias en costas, en puertos, en fronteras y en defensa, se evitarían si tuviésemos la capacidad legal de redactar un plan director territorial de coordinación. Una figura que recoge la ley del suelo, pero solamente en los casos en los que, para simplificarlos, afecta a dos municipios. Como aquí nada más que tenemos un municipio, no tenemos otro al lado, entonces no tenemos esa opción. Y esa es la única figura que yo veo en la que pueda ser útil para la ciudad, porque nos permitiría sentar alrededor de una mesa a todos los organismos implicados y tratarlos de tú a tú. Decía, Ceuta es una ciudad pequeña y algunos cuando van a Madrid da la sensación de que tienen un complejo de inferioridad. ¿Cómo le vamos a decir que no al Ministerio de Fomento? ¿Cómo le vamos a decir que no a Defensa? ¿Cómo le vamos a decir que no a lo que sea? Todo lo que venga, bienvenido sea, independientemente de las consecuencias que tenga. Un ejemplo, el helipuerto. El helipuerto que además nos está generando una cantidad de problemas ahora en la aprobación por las servidumbres aéreas. El helipuerto, porque además yo empecé a trabajar en ese concurso, no sé si recordaréis, no me acuerdo en qué año, en el año 2000 o por ahí, el puerto licitó un concurso primero para ver dónde se ubicaba el helipuerto dentro del puerto. A la vez que ocurrió que llegó Álvarez Cascos con ministro de Fomento, con dinero y con periodistas para hacerse una foto que tiene que anunciar una inversión. Lo más rápido que era ponerlo donde estábamos ahora, sin pensar en las consecuencias que puede tener para el futuro desarrollo de la ciudad. Bueno, pues así todo. Insisto, plan director territorial de coordinación. Ahora bien, eso que nos permitiría, como insisto, tratar de tú a tú el resto de administraciones, para poder contar con esa figura necesitamos una ley del suelo. No tenemos las competencias en ley del suelo, pero el Estatuto de Autonomía sí que nos permite dos cosas. Uno, registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa, que sería algo engorroso porque significaría ponernos en la cola de todas las iniciativas legislativas de todas las comunidades autónomas, o negociar con el Estado para que sea el Estado el que desarrolle la ley y el que la apruebe dentro de alguno de los proyectos de ley, como suele hacer con los presupuestos del Estado o con otros. Es decir, que realmente se podría contar con una ley del suelo para Ceuta en 1 o en 2 años. Porque además que no tendríamos que ni redactarla, porque ya no solamente nos faltaba que la ciudad redactara ya sola la ley del suelo, algo que no es incapaz de hacer con la revisión del plan general, con la ley del suelo, imaginémonos. Pero es que, no sé si fue hace 1 año o hace 2 años, en esta misma sala, en unas jornadas también organizadas por el Instituto de Estudios de Ceutíes, la subdirectora general del Ministerio de Fomento, ella lo habló aquí y dijo,
Desde el momento en que a mí me digan que tengo que redactar una ley del suelo para Ceuta y para Melilla, yo en 10 minutos me pongo a hacerla, porque no os podéis ni imaginar la cantidad de problemas que nos resolvería en la gestión con el resto de administraciones. Lo único que tenéis que hacer es pedirla. Pedirla. Hasta hoy en día, ¿qué se ha hecho? Nada. ¿Qué ha hecho? Y había representantes de varios partidos políticos. Y a mí, lo siento, pero no me vale que me digan, no, es que el PP tiene mayoría. Bueno, ¿habéis intentado el resto de partidos políticos llevar esa iniciativa al Pleno? La Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, el Instituto de Estudios Sociales, el Colegio de Arquitectos, ¿por qué no hacemos presión para que podamos contar con una ley del suelo de Ceuta? O sea, si es que no estamos pidiendo nada, es imposible. Es algo que nos corresponde y que nos podría ayudar a darnos instrumentos para poder desarrollar la ciudad tal y como nosotros necesitamos, ¿no? Pero bueno, imaginemos que algún día tenemos esa ley del suelo, que tenemos ese plan director territorial de coordinación y que tenemos un plan general. Bien, ¿para hacer qué? Porque si vamos a seguir actuando de la manera que lo hacen las autoridades que lo hacen hoy en día, hasta que vámonos. No hay que recordar, yo no me fiaría de lo que pone la memoria de los planes generales, porque después no tienen no están plasmados en la planimetría. Yo me plantearía para qué lo haríamos, porque no hay estrategia de ningún tipo. La estrategia es resolver los problemas del día a día. Mañana será otro día. Entonces, de nada sirve que nos dotemos de ese instrumento si después no lo hacemos. Os voy a poner un ejemplo. Lyon, ciudad en la que viví largas temporadas durante 8 años, es la tercera ciudad francesa, pero la segunda metrópoli del país. La metrópoli está representada el Estado, la región, Rhône-Alpes, los diferentes departamentos o provincias y todos los ayuntamientos de los pueblos, ciudades pequeñas, medianas y grandes. Bien, lo que llaman en Grand Lyon tiene un plan estratégico a 15 años. Tiene un plan de inversiones a 15 años. O sea, con todas esas administraciones representadas, nosotros aquí tenemos la ciudad y el Estado y somos incapaces. Ahí son capaces, ¿pero por qué? Primero, porque hay una estrategia común. No se trata de un programa político de un solo partido. Se trata de resolver los problemas y de tratar los asuntos de interés general. Que no estoy hablando que sean todos los problemas, pero aquí en Ceuta tenemos problemas como el puerto, como la frontera, como la escasez de suelo, que son problemas que nos interesa a todos resolver. Pues bien, en Lyon tienen ese plan a 15 años y además está en relación con una cosa que también tiene que ver con ese complejo de inferioridad y eso de que somos pequeños porque es una ciudad pequeña. Y es que nada más que resolvemos, intentamos ver lo que ocurre en Ceuta, pero ¿y lo que ocurre a nuestro alrededor? Tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre. Un inciso, en el plan que se aprobó en el 2014, si buscáis en la memoria la palabra frontera o Marruecos, no aparecen. Se introdujeron después, pero no aparecen, como si Marruecos no existiera y como si la frontera a nosotros es algo que, bueno, que no utilizamos, ¿no? O sea, si no se conocen cuáles son los problemas, no se sabe lo que se quiere resolver, ¿para qué queremos un plan general? ¿Para qué queremos un plan director? ¿Para qué queremos una ley del suelo? En esa estrategia, que como decía, está pensada también a nivel local, regional, nacional, pero también europeo, porque esa estrategia les permitió ir a París y decirles a la autoridad de París, mira, necesitamos la conexión ferroviaria con Turín como sea. Así que ya podéis ir a Bruselas y que esa conexión entre dentro del programa de infraestructuras europeo. ¿Por qué? Porque, y además no es una cuestión de conectarse con Turín, forma parte de una estrategia de crear un corredor ferroviario del este de Europa al oeste de Europa, que después tendría una conexión a través de Toulouse y de Zaragoza. Es decir, estamos hablando de geopolítica. Aquí en Ceuta no, o sea, lo que ocurre al otro lado de la frontera ni nos va ni nos viene, independientemente de las oportunidades de negocio que pueda tener para nosotros. Dentro de esa estrategia, y que puede ser un punto de partida que se planteó, que fue durante muchos años alcalde Gerard Collomb, que hoy en día es el ministro de Interior, él dijo, quiero que Lyon entre dentro de la lista de las 15 mejores ciudades europeas donde la gente quiera vivir. No me acuerdo qué institución hacía esa clasificación, pero en esa clasificación tenían en cuenta equipamiento cultural, programación cultural, equipamiento sanitario, educativo y la calidad que ellos tengan, red de espacios públicos, red de transporte. Es que yo puedo salir de esa ciudad rápidamente en coches, en tren, en avión, ¿hasta dónde puedo ir? ¿A qué precio?
todo estaba encaminado a que si algún alto cargo de una gran empresa europea le decían te tienes que ir con tu familia a vivir a Lyon, él no lo considerase como un castigo, que es lo que ocurre en Ceuta cuando envían a los médicos, a los funcionarios, a los policías o a los militares. Todos consideran que venir a Ceuta es un castigo. Y es una pena porque tenemos un potencial tremendo para que la gente quiera venir a Ceuta. Ahora bien, si estamos en condiciones, o estamos todos de acuerdo en que queremos que la gente venga a vivir a Ceuta, que venga empresa, pues habrá que ver qué es lo que hace que una ciudad sea atractiva para todas esas personas. De tal manera que al final el plan director territorial y el plan general se convertirán en un instrumento de esa estrategia global. Lo que no podemos pensar es que hemos aprobado un plan general, ya está la estrategia hecha, ya hemos resuelto la papeleta. No, no es así, porque entre otras cosas después hay que gestionarlo. Y eso, una vez que se tenga una estrategia, ojo, una estrategia no es ni un programa político, porque tiene que ir a 15 o 20 años, ni tampoco es un listado de inversiones que se van a hacer, que es lo que ocurre ahora. Se reúne una serie de señores con el presidente y decían, oye, tenemos tanto dinero, ¿cómo lo repartimos? ¿A quién se le ocurren ideas para invertir? Y son inversiones que muchas están desconexas y después que hay que hacerlas de bulle corriendo porque no da tiempo a gestionarlas, con lo cual no hay una reflexión de si son oportunas, de cuál es la que se lleva a cabo y cómo se lleva a cabo. Es decir, al final se convierte en una ciudad donde todo se improvisa y donde un plan general estorba porque impide, o sea, no da lugar a esa improvisación. Entonces, si no se piensa antes, las cosas, o sea, todo lo que se proponga, si se ponga a la mesa, no va a servir absolutamente para nada. Y si se tiene una estrategia, hace falta 3 cosas, desde mi punto de vista, en modo genérico. Hace falta un diagnóstico. Hay que saber cuáles son los problemas. La frontera, que ahora sí, todo el mundo sabe que es un problema, pero no es ni el año pasado ni el anterior. Yo me acuerdo en el 2012 discutiendo en Twitter con un miembro del gobierno, porque en aquel momento, ante la crisis, el gobierno de la ciudad había lanzado un programa de reactivación de la economía. ¿Cuáles eran las medidas para atraer y para resolver los problemas de la frontera? El embellecimiento de la carretera de la frontera. Embellecimiento de la carretera de la frontera. A mí me parecía vergonzoso, porque yo, dando clases en Tetuán, yendo todos los días, yendo 2 veces a la semana, ya estaba sufriendo los bloqueos en la frontera, y además de manera indiscriminada. Antes tú podías decir, bueno, tal hora, tal día, está más complicado, pero antes era discrecional, ahora es mucho peor. Ahora son 1 o 2 momentos del día y de la semana en los que sabes que no hay ningún tipo de problemas, ¿no? Pero ese diagnóstico además no se puede hacer con técnicos que vienen de la península, que vienen 2 días, hacen su misión y se van, porque es que no conocen la realidad de la ciudad. No sabemos nosotros realmente lo que pasa en la frontera ni las soluciones. ¿Cómo lo va a saber un técnico de un ministerio de fomento? ¿Ve? Cuando me dicen, van a hacer una inversión en la frontera, ¿qué van a hacer? Ellos saben cuál es el problema de la frontera, el problema tan complejo que hay en la frontera. Y después hay que utilizar, hoy en día se habla mucho de ciudades inteligentes, se habla mucho de participación ciudadana, que también muchos políticos confunden la participación con simplemente una exposición pública. No, participación ciudadana es que la gente pueda dar información, que pueda participar. Un ejemplo es el grupo de Facebook de ¿por dónde va la cola? Está dando información en tiempo real de un problema real. Y instrumentos como esos se pueden generar mucho más, porque si no sabemos, yo no sé qué problemas tienen en la barriada Juan Carlos I exactamente, pero ellos hoy en día es muy fácil que te lo digan. No tienen que hacer una instancia, no tienen que hacer una alegación, no, simplemente colocar los cauces para que de una manera natural la gente pueda explicar cuáles son los problemas. Y en función de esos problemas, dar una solución, en vez de inventarse proyectos y crear problemas donde no los hay. Y más gastar el dinero público. Y en función de una vez que se conozcan los problemas, hay que planificarlos. Bueno, esto se puede resolver mañana, esto se puede resolver el año que viene, esto se puede resolver dentro de 10 años. Y se planifica. Y se establece un equipo que lo pueda gestionar. Y no como el plan general, que la oficina del plan general es inexistente. O sea, ¿quién está hoy en día en la oficina del plan general? No hay nadie. Y no por decir que hemos creado una oficina es suficiente en poner un técnico. Hace falta un equipo realmente que gestione. Entonces, ante esta situación, yo el tema del plan general es que lo he dado por abandonado. O sea, es que porque es que además el plan de general que se ha hecho ahora, o sea, la revisión que se ha hecho ahora es simplemente poner en limpio todas las modificaciones puntuales que se han ido haciendo durante estos años. Pero ¿qué ideas de ciudades hay? ¿Qué aporta? ¿Qué va a cambiar en la ciudad para que alguien quiera decir, oye, yo me quiero venir a vivir a Ceuta?
Nada. Absolutamente nada. Y insisto, una ciudad muy compleja en la que nos hace falta también soluciones adaptadas a la ciudad. Y no sirve tampoco que muchos políticos se vayan de viaje a algunas ciudades y que vean una imagen y que la quieran reproducir sin pensar por qué lo hicieron y cómo lo hicieron y cuál es el resultado que eso dio. Que eso es también a lo que estamos muchas veces acostumbrados. Insisto, diagnóstico, hace falta una planificación y hace falta una gestión, pero dentro de una estrategia a largo plazo y de consenso. Y tenemos muchos problemas que están derivando la situación que tenemos ahora de total decadencia, que cuando uno compara el desarrollo que está sufriendo tanto Tetuán como Tánger y las nuevas ciudades que están haciendo como Sharafat a unos 40 kilómetros, yo me acuerdo que antes, cuando íbamos a Marruecos, decía, menos mal que en Ceuta tenemos los paseos que tenemos y los parques que tenemos. A mí ahora, cuando yo digo, a mí me gustaría tener algunos de los parques y algunas de las infraestructuras que tiene Marruecos aquí. Y eso a muchos lo dirá. A mí lo que me da es vergüenza. A mí lo que me da es vergüenza de cómo la ciudad, algunos piensan que pueden seguir viviendo como hace 40 años. Es una ciudad que es que además siempre ha sido así, en su DNI, en su ADN siempre ha sido una ciudad que se ha adaptado a múltiples circunstancias y que siempre está la última, tanto arquitectónicamente como urbanísticamente. Recuerdo una magnífica conferencia dentro de la jornada de arquitectura de dos arquitectos que habían estado investigando sobre los planes urbanísticos del ensanche de Ceuta en los años 30. Eran pioneros del urbanismo en España. Eran los mejores urbanistas posibles, que al final no se llevó a cabo por todo el problema generado con la guerra civil, pero incluso la gente de Ceuta quería eso, quería esa contemporaneidad. Nosotros lo que queremos es evitarnos el problema del día a día y mañana será otro día. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres porque ha sido muy edificante y muy claro el tema. Y ahora abrimos un coloquio, si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. Sí. Se van a llevar. Buenas noches a todos. Yo quería hacer o explicar dos cuestiones. Uno sería una propuesta a todos de una posible solución para que el Plan General de Ceuta fuera un futuro con meta, ¿no? Y la otra cuestión es poner en evidencia una deficiencia de ese Plan General que está tramitándose actualmente y que yo creo que evidencia que hay poco interés por parte de la ciudad en que salga adelante, ¿no? Que es la falta de coordinación entre el estudio económico del propio Plan General y el plan de inversiones de la ciudad. Si alguien se fija en esos dos documentos, no existe ningún tipo de coordinación, es decir, no se sabe, no existe una previsión presupuestaria para los viales, por ejemplo, para que lo entienda la gente, que en un futuro tiene que realizar esta ciudad y que están previstos en ese plan general, en el diseño de la ciudad, se puedan llevar a cabo. Con lo cual, difícilmente se pueda crear una persona que puedan hacer algo que es simplemente un boceto que te enseñan para que tú te lo creas y poco más, ¿no? Y la propuesta es una posible solución a que se pueda tramitar el plan general, es un artículo del reglamento de planeamiento urbanístico que está en vigor, no, es del año 78, pero al no tener la ciudad capacidad legislativa de ningún tipo, pues es de aplicación en esta ciudad por obligación, ¿no? Existe un artículo en ese reglamento que establece que en caso de que una ciudad o un ayuntamiento no lleve a cabo esa tramitación del plan general, lo pueda hacer de manera subsidiaria el Ministerio de Fomento, en este caso la Subdirección de Urbanismo, ¿no? Y yo creo que en el caso de esta ciudad, viendo la gran dejadez que hay, se podría intentar, no sé cómo, si a través del colegio o de todas estas organismos que están implicados en, por ejemplo, todos los que habían nombrado antes, ¿no?, para el tema de la jornada, que están reuniéndose con el equipo de gobierno, saltar al escalón superior del ministerio y llevar a cabo la iniciativa o mediante un escrito de que se lleve a cabo de manera subsidiaria y que sean ellos los que realmente lleven a cabo
esa tramitación y esa redacción de un documento tan complejo que, si está hecho por el Ministerio, que tienen conexión directa con el resto de sectoriales, yo creo que será mucho más factible de que salga adelante. Nada más. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que es una solución que ojalá hubiera llegado hace 5 años. ¿Entiendes? O sea, quiero decir que en la fase que estamos, ¿tú crees que ganaríamos tiempo con respecto a esto? Porque claro, ir ahora al Ministerio y decir que haga un plan, va a empezar de cero otra vez. O sea, No, bueno, mi opinión es que seguro que sí. que seguro que sí. Que seguro que sí. Muy bien, un 155. No, te lo digo por experiencia, porque yo me conocéis todo, que yo... Perdón. Sí. Me conocéis todo, que soy arquitecto de la ciudad Sí. y lo veo a diario, lo sufro en mis carnes a diario. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perdona una cosa, José María, porque yo creo que es importante. Has atisbado una cosa que ni yo mismo me he atrevido a decir en mi exposición, que es que no hay voluntad política de aprobar este plan. Entonces, bueno, yo quiero resaltarlo nada más, que no lo he dicho yo, además. Que lo haya dicho un técnico municipal ya es bastante significativo, y probablemente todos tenemos un cierto sustrato interno que pensamos, que lo que pasa es que tampoco se puede decir porque no tenemos elementos objetivos para manifestarlo, ¿no? Pero, bueno, las señales un poco que se está dando probablemente no más muy equivocado. Vamos, puede estar una indicación por lo menos de que por ahí pueden ir las cosas, porque si no, es que no se entiende muy bien todo este proceso de plazos y de que no se compra ninguno. Sí. Yo quiero decir que en mi vida profesional he tenido la visita de técnicos del Estado, y lo he tenido que convencer en esa misma reunión que íbamos a hacer una firma, decirle: mi general, usted sabe que le está permutando a la ciudad por hacer por el sistema que fuera un convenio que le está usted entregando para hacer vivienda en el cementerio de Sidi Mares. Se me queda así. Sí, es lo que usted me pidió a mí, que le dijera las características. Y usted sabe también que la estación de ferrocarril es solamente la antigua estación de ferrocarril y la Barcelona 232. No, es que no se enteran de nada. O sea, a mí, que alguien me diga a mí que pensemos en que, como ha dicho antes mi hijo Carlos, que técnicos que vengan se van a enterar del tema, me parece a mí que es mal consejo el que nos acaban de dar. Sí. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Sí. Sí, básicamente lo que decía Carlos, ¿no? Efectivamente, aquí hay varios problemas, ¿no? Hay un problema de urgencia política, evidentemente, es decir, las corporaciones duran lo que duran, el interés político siempre es corto, 4, 3, 18. Y no hay un órgano capaz de pensar más allá, ¿no? Es decir, y con menos intereses políticos en juego. Lo hubo, dio algunos frutos, no todos los que debiera. Además, se creó precisamente para gestionar un plan estratégico, que fue el Consejo Económico y Social de la ciudad. Desapareció, estuvo 12 años funcionando, y era el único órgano que tenía, primero, más tiempo, porque sus miembros eran bastante más estables, tuvieron más tiempo que los propios políticos que crearon el Consejo. Tenía representación de toda la sociedad, estaba el Estado, estaba el puerto, estaba la ciudad autónoma, estaba la delegación del gobierno, estaban los sindicatos, los empresarios, bien, y era un órgano de personas que vivían en la economía real. Algunas propuestas podían ser mejores, otras peores, pero claro, había opiniones que no gustaban a veces, claro, porque es que el órgano no está hecho para que guste, está hecho para generar materia y sobre todo consenso. Y sí es verdad que fue un órgano que permitió consensos que antes eran imposibles, tanto empresarios, trabajadores como distintas administraciones consensuaron determinados temas, ¿no? Se aprovechó la crisis para, definitivamente, y también es verdad que durante un tiempo se intentó instrumentalizar, que eso es lo malo de estos órganos, ¿no? La ciudad intentó de alguna manera que determinadas políticas suyas fueran aprobadas por el Consejo, cosa que generó evidentemente malestar y ciertos debates, porque la misión de ese Consejo no era eso, sino orientar de una forma estratégica y no en la urgencia política diaria determinadas cuestiones, ¿no? Se aprovechó la crisis para liquidarlo, pues se decía que era caro, hay cosas bastante más caras en esta ciudad, os lo aseguro, en su financiación, porque además, entre otras cosas, una parte importante era la compra del propio local, que hoy la ciudad se lo ha quedado, y es una institución pública que está perfectamente funcionando, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que hace falta, aparte que sí es verdad que aquí hay dos problemas.
Yo estoy de acuerdo que hace falta un pensamiento estratégico a más largo plazo, estoy plenamente de acuerdo con Carlos, pero sí es verdad que hay un problema urgente. Eso no lo podemos dejar de ver, ¿no? Y yo creo que es solucionable. En 3 años se pudo más o menos, por lo menos, independientemente de que se pueda pensar a más largo plazo, y se deba pensar a más largo plazo, sí es verdad que sería urgente solucionar el problema actual, poner en marcha un plan que permita la reactivación económica y después implementar las soluciones estratégicas. A mí me parece que eso es posible. Y creo que las dos cosas no son incompatibles. Lo que sí es verdad que, hombre, con casi 10 años ya, pues no vamos a exagerar, no vamos a decir 17, pero casi 10 años ya de desarrollo del plan, ya va siendo hora de que un plan se apruebe, ¿no? Y se ponga en marcha con sus defectos, que los tendrá, sin duda, ¿no? Pero que se ponga en marcha la actividad económica y después que se implemente, si es posible, un desarrollo estratégico de pensamiento a más largo plazo, ¿no? Sí, pero yo creo que hay un problema de cultura de cómo se resuelven los problemas. Y muchas veces derivado pues de tantos años de mayorías absolutas, donde no te hace falta negociar nada, donde no hace falta buscar el consenso. Eso ocurre en Ceuta y ocurre en muchos otros ámbitos. Pero un ejemplo, la frontera, el problema de la frontera. Con todo lo que estamos sufriendo, nadie ha creado un grupo de reflexión entre diferentes entes privados u públicos para pensar qué se hace en la frontera. ¿O no? ¿O es el que más grite o el que más cerca esté del que toma la decisión es el que va a tomar la decisión? ¿O esa es la opción que se va a elegir? En vez de acostumbrarse que primero, como decía antes, hay que hacer un diagnóstico. Y en concreto en la frontera, desde mi punto de vista, lo primero que hay que saber es qué ocurre económicamente y socialmente a ambos lados de la frontera. ¿Qué sucede desde el punto de vista de las relaciones internacionales? Del tema de inmigración, del tema de seguridad, de muchos otros temas. Solamente teniendo todos esos datos, porque lo que es innegable es que la solución tiene que ser negociada con Marruecos. Y vuelvo a lo que habíamos hablado anteriormente. Madrid no sabe ni la mitad de las cosas que están pasando ahí. Simplemente le llegarán alguna noticia cuando hay muertos o cuando hay otra historia, pero no sabrá exactamente por qué. Una vez que tengamos esos datos, podremos ver cuáles son las opciones. ¿Qué queremos? ¿Queremos portadores o no queremos portadores? ¿Queremos aduana o no queremos aduana? Si elegimos esta opción, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Tanto para Marruecos como para nosotros. Porque si negociamos o vamos a negociar o a hablar con un complejo de inferioridad con los organismos de Madrid, o sea, imaginar, ya no negociar, hablar con alguien de Marruecos, eso tiene que ser una quimera tremenda, ¿no? Pero y al momento dado tendremos que plantearle a la población, estas son las opciones. Porque algún perjudicado va a haber, que sea de un lado o que sea de otro, pero estas son las opciones. Y vamos a explicarlas cómo hemos llegado a estas opciones. Y habrá que elegir. Porque también hay mucha gente que tiene una idea muy equivocada de lo que pasa en la frontera, de lo que pasa en el otro lado de Marruecos. Pero que muy equivocada. De que pensarán que los que vamos a Marruecos es porque vamos a comprar o que vamos a la playa. No porque vamos a desarrollar negocios allí o porque vamos a dar clases o porque vamos a trabajar. Sí. En mi opinión, creo que desde la acción de gobierno se debe estar estudiando la problemática de la frontera, que parece que no lo conocemos, y lo conocemos, lo sufrimos, y me imagino que no. Estás hablando como si ese problema todo el mundo mirara para atrás. Y creo que desde la acción de gobierno, a mi entender, se está haciendo un esfuerzo por resolverlo, que es igual o más complejo que resolver el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Resolver a corto plazo, a medio o a largo plazo? Me imagino que será tarea de los ciudadanos. Confiamos en que desde la acción de gobierno se esté tomando seriamente este problema. ¿Hay ¿Se ha escuchado alguna propuesta para ganarle terrenos al mar? Porque ahí hay un problema, entre otros, físico. Hay un problema muy complejo, pero hay entre otros físico. El proyecto que se va a cometer ahora, yo no sé si lo han cambiado. Yo en su momento, cuando los proyectos se podían bajar de internet entero y se podían chequear, escribí un artículo en mi Facebook donde analizaba el proyecto. Y yo decía, ¿nos vamos a gastar 10 millones de euros en hacer una rotonda? Y sobre todo escuchaba a las autoridades diciendo, no, con esto vamos a resolver el problema de la frontera. ¿Cómo? No se aumenta el espacio para los taxis, no se aumenta el espacio para los coches que van a recoger o a llevar a gente, no se aumenta el espacio para los autobuses. Se gana un carril en sentido frontera-centro. Pero si el problema es en el sitio opuesto, en el sentido opuesto. Encima con una mediana que impide que cuando un autobús o un coche de policía o una ambulancia tenga que salirse, no se pueda salir. Te hablan, no, es un paseo marítimo. Mira, a mí un paseo marítimo con una acera de 2,5 metros, mira, que no me hablen de paseo marítimo.
O sea, nos vendían una milonga y nos la creíamos. ¿Por qué? ¿Cómo le vamos a decir que no al Ministerio de Fomento? Vamos a perder la inversión. Precisamente, como no se ha pensado, como no se ha planificado y como no se sabe lo que quiere hacer y no hay criterio, con tal de aceptar cualquier cosa que haga en Madrid, no, yo quiero que tú te inviertas el dinero, pero queremos esto. Queremos que se le solucione, a lo mejor no le dan la solución, pero dice, mira, estos son los problemas, este y este. Si no me lo resuelve, no hagan nada. Porque con esos 10 millones de euros, yo estuve haciendo unos números gordos. Con esos 10 millones se puede ganar terreno más o menos como en la Marina. Y todo eso para ganar un carril. Ya si nos metemos a optimizar en cuanto a recursos. Por eso, mi opinión es que no se tiene ni idea de cómo se puede resolver el problema de la frontera. Sí. Y no se plasma en el plan general, ni se va a plasmar. Bien, yo creo que en el tema de la frontera, que es marginal a esta reunión, pero que no existe voluntad, igual que en el PGO no existe voluntad de solucionarlo, en la frontera tampoco existe voluntad. Es decir, nosotros hemos hecho varios estudios de ese tema, se lo hemos facilitado a las autoridades pertinentes, hemos explicado también lo que se piensa al otro lado de la frontera, con personas que podían venir aquí y explicar la cuestión del otro lado. Hemos propuesto reuniones informales con personalidades marroquíes para que pudieran cambiar impresiones sobre eso. Y hemos pasado la vergüenza, como él dice, de ver un Marruecos desarrollado y una frontera infrautilizada y subdesarrollada como es la nuestra, ¿no? La impresión es muy pobre cuando se entra en Ceuta, y en cambio Marruecos se está desarrollando, nada más que ir a Tánger, que él conoce muy bien, y está viendo lo que podía haber sido Ceuta y lo que es Ceuta. De manera que ese tema de la frontera lo vamos a tratar en una próxima reunión, como decía, pero ya digo que es que yo noto una falta de voluntad por resolver problemas en este momento en la ciudad. No sé por qué. Ayer una persona que intervino en la reunión de empresarios, muy acertadamente además en otros muchos temas que dijo, pero que como no entendía todo esto pensaba que había una mano negra que impedía el desarrollo de la ciudad. Eso lo dijeron ayer y aplaudió todo el mundo cuando dijo eso, ¿no? Porque es que nadie entiende lo que está ocurriendo en Ceuta. Bien, ¿alguna otra intervención? Sí. Quizás lo que falta es diagnóstico, y cuando falta el diagnóstico y no se sabe qué enfermedad tiene, parece que hay una mano negra, ¿no? Por eso había muchas enfermedades de la Edad Media que no tenían solución, porque no sabían el diagnóstico. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es ya no solamente los técnicos, nosotros como arquitectos, sino es un tema socioeconómico, donde sociólogos, donde economistas, ingenieros, políticos, todos tienen que saber a dónde va la ciudad. No hemos hablado aquí apenas de la infravivienda, que va ligada quizás a los 10.000 viviendas de nueva creación, precisamente para eliminar la infravivienda. Pero, ¿qué va a suceder si de repente el gobierno nos casca, como nos ha hecho en Loma Colmenar, 800, 900 viviendas? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que como no hay gestión en el ayuntamiento, no hay nada de gestión, pues la infravivienda la va a ocupar una nueva población emigrante. Y la población está aumentando de una manera ya que realmente, desde el punto de vista ambiental, vamos a tener un problema muy importante dentro de 20 años. Estamos ya en 85.000 habitantes. Y es una ciudad que tiene una presión altísima. ¿Por qué? Porque es el primer mundo, porque somos Europa. Esto hay que decirlo ya. Hay que decirlo. Y tenerlo claro. Esto en Gibraltar no pasa. ¿Qué ha pasado con la vivienda de Huerta Tellez? ¿Qué pasa? ¿Que lo que digo no es políticamente correcto? Yo creo que es la realidad. Y que la realidad hay que afrontarla y hay que hacer la diagnosis para saber cuál es la enfermedad y darle la solución. Y desde el punto de vista técnico, las mismas áreas de planeamiento diferenciado que estaban previstas en el año 92 se mantienen ahora. Y eso no se soluciona sin gestión. Para hacer gestión hace falta equipos. Hace falta una oficina del plan general perenne, continua,
que conozcan los problemas. Aquí han venido técnicos de Cádiz y nos explicaban, no, nosotros la revisión del plan general va a ser porque el Ministerio de Fomento ha decidido, el Gobierno de España, que va a llegar a Cádiz nuevo puente, y claro, tenemos que enlazarlo con la ciudad, y está el Corte Inglés detrás, y no sé qué, no sé cuánto, y una rotonda. Esa era la revisión. No poner patas arriba, como cuando te cabreas, estás jugando y le das una patada a una mesa y saltan todas las fichas, que es lo que parece, quizás con una postura ventajista, lo que parece que ha pasado. Se ha querido solucionar tanto y nada, porque sin gestión no solucionamos nada. Quizás tendríamos que ser más comedidos, o más saber conocer nuestras limitaciones y resolver problemas poco a poco, ir resolviendo problemas. Yo creo que la suspensión de licencia en zona 1, pues porque se estaba decidiendo la frontera, se estaba decidiendo, yo qué sé, el puerto, es totalmente injustificada. Hemos estado 2 años paralizados, a los técnicos, a los constructores, hemos cambiado de actividad, hemos estudiado, hemos dedicado a otras cosas. Y no hay responsable en esta ciudad todavía que haya dicho la culpa es mía. Y yo, como presidente del Colegio de Arquitectos, no sé, Luciano era miembro de la Junta Directiva, yo estará cansado, de verdad, porque es que como los plazos son plazos cortistas, pues claro, cada 4 años, es que ahora no es momento porque hay elecciones. Es que no es el momento, y la acción nada más que una persona que tiene nombre y apellido. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, terminamos. Sí, no, yo era solo por, no era que no fuera políticamente correcto, sino que la comparación con Gibraltar no es muy exacta, ¿no? Es decir, bueno, son 2 fronteras muy distintas, ¿no? Es decir, Gibraltar no tiene la presión humana que tiene esta frontera, evidentemente, y hay otro problema que es interno, no es externo, es la propia bomba demográfica. Porque aquí el problema no es que vengan de fuera, es que los nuestros crecen. Es decir, nuestra población crece a un ritmo, ahora mismo al triple que está creciendo este país. Es decir, claro, este es nuestro problema, evidentemente, un problema gravísimo y a largo plazo, evidentemente, bastante insoluble, porque ni hay territorio, ni hay recursos económicos, es un hecho evidente, yo estoy de acuerdo contigo, y efectivamente es bastante insoluble y bastante complejo, ¿no? Yo eso sí lo veo, pero que no era por ser políticamente correcto, como estaba diciendo, no, sino que efectivamente son fronteras distintas, y además buena parte de los problemas internos, porque son nuestros propios conciudadanos los que crecen a un ritmo que pues, el resto del país no conoce. Y efectivamente eso hace que muchas de las políticas estatales sean equivocadas. Claro, pues yo me acuerdo cuando el boom escolar en Ceuta, el ministerio decía, no, si estamos cerrando colegios, claro, porque ya se ha cortado el chorro, en fin, el crecimiento ha bajado, y pues, claro, Ceuta estaba creciendo. Pero no, aquí tiene usted que seguir, de hecho, estamos todavía con ese problema. Nos faltan un montón de colegios porque no se tuvo la previsión de ver cuál es la perspectiva demográfica que teníamos, ¿no? Porque es muy distinta, claro. Nadie la estudió, nadie la de hecho no se había estudiado un estudio demográfico desde Manolo Gordillo. Desde el año 70 no se había hecho un estudio demográfico serio sobre la ciudad, ¿no? Claro, estos son los problemas que tenemos, que el ritmo es distinto, y ese es el problema que tenemos muchas veces con las administraciones, que no entienden. Yo no creo que sea un problema de los técnicos. Si los técnicos son capaces de estudiar la realidad, podrían adaptarse. Hay técnicos magníficos en los ministerios, no creo que sea. El problema es que muchas veces nos hacen una solución estándar. Porque el ministerio funciona muchas veces así, biblioteca, pues hacemos un modelo para toda España y la misma. Funcionará aquí o allí, claro. A lo mejor una estupenda para Madrid, aquí te mueres de calor. Que aquí nos ha pasado, construcciones que se han copiado y sencillamente se han trasladado, ¿no? Evidentemente que el problema es adaptar eso a tu realidad demográfica y tal, y esto pasa muchas veces con el plan general y pasa con las cuestiones. Pero digo que nuestro problema, aparte de las fronteras, son no podemos comparar la presión de la frontera de Gibraltar, que es un juego de niños comparado con la que tenemos aquí, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces... Si yo no quisiera tocar un tema, José Mari, si puedo. Sí. Quisiera tocar un tema que no se ha tocado, lo voy a tocar brevemente y lo voy a relacionar con algo que ha ocurrido, que estaba en la prensa hace unos días, llenaba las páginas. El tema del equipamiento. Me voy a referir en concreto a un tipo de equipamiento, un equipamiento de sistema general, como es parque móvil, policía, bomberos, ese conjunto que han estado dándole vueltas a la posible ubicación en el centro penitenciario de Los Rosales desalojado, y que primero pensaron el 112 iba a ir en el antiguo parque de bomberos del Morro y ese era el sitio ideal y se iba a encargar el proyecto. Después se ha pensado en ponerlo allí junto con algún otro elemento. También pensaron en trasladarlo de Punta Blanca allí. Dijeron los de menores, vamos, los responsables que fueran,
hicieron una visita y al final alguien dijo que era muy costoso reformar aquello, rehabilitarlo para darle ese uso, y me pregunto yo si no es más costoso demoler el edificio y hacer uno nuevo para albergar otro uso que todavía no se sabe cuál es. Y en eso de demoler quiero tocar a colación que el propio Plan General, el documento de 2014, no ya el de 2016, el de 2014 contemplaba la protección del Centro Penitenciario de Los Rosales como edificio con carácter ambiental. O sea que ahora se están planteando desde la propia ciudad, que ha puesto esa calificación, y que tengo entendido que en el próximo documento que se estaba redactando iba incluso a incrementarse la protección, pues pretenden demolerlo para hacer uno nuevo. Bueno, y además con otra connotación: bomberos, policía, parque móvil, cualquiera de esos tres. La calle de acceso a Los Rosales, de 7 metros de ancho, que enlaza con Capitán Claudio Vázquez, ¿tiene sección suficiente y condiciones para que pueda salir un vehículo en un momento dado? Yo creo que no. Y la cuestión es la siguiente: en el Plan General no está definido la ubicación de un equipamiento como este, que se construyó, el polifuncional de las Puertas del Campo se construyó en los años 80. Ha cambiado mucho la situación y todos somos conscientes, ellos los primeros, de que eso necesita una ampliación. El Plan General debería haber ubicado en el sitio o en los sitios más adecuados, haber hecho una propuesta para ubicación. No hay una ubicación, no hay una propuesta de ubicación. Como no hay propuesta de ubicación para montones de cosas, de equipamientos. En equipamiento lo único que hay son algunos de tipo educativo o de tipo deportivo. El educativo, por ejemplo, con criterio de oportunidad, el PRUL. Cuando se desechó lo que se iba a hacer allí, toda aquella historia, pues se piensa hacer un instituto. Muy bien, me parece que allí hace falta un instituto, porque el de Camoens y esto no dan abasto para toda la población de la Almina, vale. Pero no se han planteado en general, no se han planteado una cosa que creo que debería ser la forma de plantear los equipamientos, y es estudiar en cada área, en cada núcleo, en cada barriada, cuáles son los sistemas locales que tienen y que necesitan, los radios de acción que tiene cada uno de los que existe, donde hay falta de cobertura a nivel de esos radios de acción, y plantearlos, pero sobre la base de los déficits existentes. No hay ningún estudio, yo no he visto nada en el Plan General de eso, y tampoco, lo único que hay, propuestas concretas de equipamiento educativo y equipamiento deportivo, algunas, y luego el utilizar, que eso no lo veo mal, pero me parece una cosa así un poco eso genérica, el utilizar edificios catalogados para plantear un equipamiento de tipo genérico, el que mejor pueda venir en un momento dado. Vale, a lo mejor el criterio de oportunidad en algunas cosas puede ser bueno y puede ser válido también con la opción de conservar el edificio con ese uso. Pero falta el diagnóstico, volvemos a la palabra, de esos déficits existentes para plantear las ubicaciones de los necesarios para un futuro, contando con la programación que puede tener un plan. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminado el acto. Yo simplemente un comentario final. ¿Sí? ¿Quiere intervenir? Bueno, y antes de que concluya el acto, quiero felicitar al Instituto de Estudios Ceutíes por estas jornadas, por todo lo que, en fin, todo lo que se ha plasmado aquí, todas las opiniones que se han expresado. Evidentemente, para mí, como consejero del Gobierno de la ciudad de Ceuta, pues no es plato de buen gusto escuchar buena parte de lo que aquí se ha mencionado. Pero de todas formas, no me cabe duda que la función del Instituto de Estudios Ceutíes y es precisamente el expresar con sentido crítico propuestas de mejora que den soluciones a la problemática de la ciudad, y entre ellas entra también, como es evidente, la crítica a las administraciones públicas, ¿no? Y en este caso a quien tiene la responsabilidad de gobierno. Yo tengo un conocimiento superficial sobre el Plan General de Ordenación Urbana, muchísimo menor que el que tienen la mayoría de los aquí presentes, porque aquí tenemos técnicos de la ciudad, pues tenemos arquitectos, representantes del sector empresarial, de la iniciativa privada, que evidentemente trabajan en el sector de la arquitectura y del urbanismo, y que conocen muchísimo mejor que yo
pues la problemática de este tema. Entonces, evidentemente, no voy a entrar a valorar las cuestiones sobre las que se han tratado aquí, sino simplemente felicitar por los aspectos críticos, por la exposición y bueno, por la reflexión, que me parece desde luego del todo pertinente, aunque pueda ser más o menos amarga, ¿no?, para el Consejo de Gobierno de la ciudad de Ceuta. Lo único que sí pues quiero que quede claro es que aquí se ha mencionado que la ciudad como institución no tiene voluntad por aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, y se ha señalado reiteradamente al consejero del área. Y bueno, yo eso lo tengo que desmentir. Es decir, el consejero sí se ha esforzado, y me consta, en intentar sacar adelante. Se habrá encontrado obstáculos formidables que han ido complicándolo todo. Es verdad que este proceso es... Todos tenemos en mente a otra persona. Y eso yo quiero, desde luego, romper una lanza a su favor, porque sé que me consta que ha hecho y hace lo posible, y que la intención del Consejo de Gobierno sigue siendo, antes de que acabe la legislatura, sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana. En fin, ya hemos visto aquí cómo todo se va complicando, y cómo hay veces que uno también se desespera y parece que dice, pues ahora, bueno, pego la patada en la mesa o voy a dedicarme a otra cosa mientras amaina la tormenta, ¿no? En fin, pero ya digo, no hay por parte del Consejo de Gobierno una actitud de decir nos desentendemos de esto, porque sabemos que es provechoso para el futuro de la ciudad. Sin ir más lejos, ese factor del coeficiente de edificabilidad, que se eleva en buena parte de las zonas de los usos residenciales del suelo, y por lo tanto con ese margen de beneficio, con ese impulso a la venta de suelo y a la promoción inmobiliaria. Pero bueno, es verdad que, como todos han reconocido, Ceuta es una ciudad muy compleja, donde se superponen diferentes administraciones, diferentes normativas, y bueno, en fin, y esa serie de dificultades pues son con las que tiene que lidiar el que gobierna, desde luego. Bueno, gracias. Bien, bueno, pues entonces vamos a ir dando por clausurado el acto. Yo simplemente un comentario antes de poner fin a esta jornada, un comentario sobre Gibraltar. Efectivamente, Gibraltar y Ceuta son temas completamente distintos. Únicamente coinciden en que hay frontera en un sitio y en otro. Pues bien, tengo que decir que en Gibraltar han surgido problemas de atascos en la frontera, de colas interminables, de problemas tremendos para las personas que tenían que salir o que entrar a Gibraltar, y se han movilizado parlamentarios, se han movilizado los alcaldes de uno y otro lado de la frontera, y han movilizado la Unión Europea. La Unión Europea ha mandado inspectores, que es lo que pretendo que se haga aquí, o lo que pretendemos que se haga aquí, inspectores a la frontera, y han requerido a España para que actuara y diera fluidez a esa frontera como mandan los reglamentos europeos. Y el tema se ha resuelto razonablemente, porque estaba claro que España estaba tomando unas represalias por todo lo que estaban haciendo, que era impresentable los gibraltareños y tal, pero eso no era óbice para que las fronteras tienen que funcionar diligentemente, y en eso es lo único que tenemos un punto de contacto con ellos. Y en fin, dar gracias a todos por su asistencia, y citarles para una próxima reunión para la cual estaremos en contacto, y que esta vez, si es posible, será sobre la frontera. Muchas gracias.